como estaba diciendo nuestro hermano él, el día de hoy yo voy a exponer acerca del movimiento neopentecostal. Y obviamente pues este tema no solamente va a confrontar a muchos de ustedes, sino que también me confronta a mí mismo, porque yo soy pentecostal y crecí en una iglesia pentecostal desde muy pequeño. Y yo he visto, voy a hablar de mi congregación, he visto a mi congregación pasar precisamente de ese neopentecostalismo a un pentecostalismo mucho más centrado en la palabra del Señor. Es un trabajo que el Señor nos ha permitido y nos permite hacer ahí en la congregación, y sé que muchos hermanos quizá al escuchar lo que vamos a ver en esta mañana pues se van a sentir identificados y van a poder quizá salir con todas las ganas de estudiar mucho más la palabra del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces quisiera comenzar este bloque, esta parte que me toca a mí, en primer lugar leyendo la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Si lo busca rápidamente y lo encuentra, me dice un fuerte amén, por favor. Ay, los pentecostales estamos acostumbrados a preguntar eso, ¿no? Si lo encuentran, me dice un fuerte amén, por favor. Repita. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Amén, ¿lo tienen? Muy bien. Dice, es cortito. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo dice? Todos juntos. Examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Hermano, todos nosotros estamos llamados a examinar todo. La pregunta es, ¿realmente estamos examinando todo? Uy, ya. Hay que examinarlo todo. Vemos en este primer versículo que el apóstol Pablo no solamente nos sugiere, sino que en realidad esto, mis hermanos amados, esto es un mandamiento. Hey, examina todo. Ahora, la siguiente pregunta que podemos hacer es, ¿cómo vamos a examinar todo? ¿O en base a qué vamos a examinar todo? ¿En base a mi conocimiento? ¿En base a mis conceptos? ¿En base a qué lo examinamos todo? En base a la palabra. Es por eso, mis hermanos, que vamos a leer también, busquen ahí en su Biblia, la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 1. Vamos a encontrar varios versículos donde el Señor nos llama a examinar, a probar, a ver si lo que estamos viendo o escuchando se ajusta a la palabra del Señor. Amén, ¿lo tienen? Primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Ahí está la clave. Sino probad los espíritus si son de Dios. Y yo sé que como ustedes son estudiosos de la palabra, saben que la primera carta de Juan es una carta apologética. Y en esta, en realidad en toda la carta nos muestra varias veces cómo poder identificar a los que vienen del Señor, a los que son hijos del Señor y a los que no son hijos del Señor. Mis hermanos, no todo lo que parece espiritual en realidad viene de parte de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza. No todo lo que aparentemente es espiritual viene de parte de Dios. Por eso es necesario que nosotros probemos las cosas, examinemos las cosas, para ver si realmente vienen de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Si viene del Señor o simplemente es una emoción en la carne, si viene del Señor, o incluso puede ser que la persona a la cual estamos viendo u oyendo y examinando con respecto a alguna práctica tenga alguna influencia del otro bando, satánica, demoníaca. Hay un versículo que a mí me encanta mucho, mis hermanos, que está en Isaías capítulo 8, versículo 20. Lo buscan conmigo, por favor. Isaías capítulo 8, versículo 20. Es uno de esos versículos que usted siempre se tiene que acordar, hermano. Es uno de esos versículos que usted tiene que tener anotado siempre ahí en su Biblia, subrayado. Isaías capítulo 8, versículo 20, ¿lo tienen? Sí. Amén. Dice lo siguiente: a la ley y al testimonio
si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Aquellos que contradicen la palabra del Señor están en completa oscuridad. Entonces, mis hermanos, como bien nos damos cuenta, la palabra del Señor nos llama a filtrar todo por medio de ella misma. ¿Amén? Amén. La palabra del Señor nos llama a examinar todo por medio de ella misma, por la palabra del Señor. Si hay algo que no se ajusta a la palabra de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vemos que algo no se ajusta a la palabra del Señor? ¿Lo creemos? ¿Lo practicamos? ¿Qué hacemos? Simplemente lo desechamos, porque no tiene ningún sustento bíblico. Y es necesario, hermanos, hoy en día sobre todo, es mucho más necesario que nosotros nos acostumbremos a examinar, a probar todas las cosas a la luz de la palabra, debido a que hoy en día abundan demasiados falsos maestros, falsos profetas que se hacen pasar por siervos del Señor. Y yo creo que usted sabe que es así. Recordemos lo que nos dice rápidamente el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19. Búsquelo ahí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Amén. Yo sé que ustedes no han leído antes, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra del Señor. Entonces, cuando la Biblia te dice, mi hermano, mi hermana, que ella es la palabra profética más segura, automáticamente está dando a todas las otras palabras como no seguras. No, solamente esta palabra profética es la más segura. Mis hermanos, ¿hay peligro? Hermano, ¿hay peligro en la iglesia? Sí, hay peligro en la iglesia. ¿Hay peligro al no estudiar la palabra del Señor? ¿Hay peligro al no exponernos a la palabra del Señor? ¿Hay peligro al no someternos a la palabra del Señor? Hay un gran peligro al no tener discernimiento en base a la palabra del Señor. Pero, ¿cómo tendremos discernimiento si no nos sometemos? ¿Y cómo nos someteremos si no nos exponemos? ¿Y cómo nos expondremos, si no tomamos la decisión de estudiar de manera consciente y profunda la palabra de nuestro Señor? Aleluya. Es necesario. Y en esta primera parte, mi hermano, quiero animarlo y exhortarlo a que estudiemos la palabra del Señor conscientemente. Mis hermanos, muchos creyentes viven diariamente en una pelea diaria con varias doctrinas heréticas. Tenemos aquí hermanos expositores, tenemos aquí hermanos que son apologistas, que diariamente dialogan con personas que sostienen herejías. Y yo creo que ya incluso nuestro hermano Cristian ha mencionado por aquí algunas sectas, ¿no? Como por ejemplo los de Dios Madre, ¿qué más? Los de Testigos de Jehová, los mormones, adventistas. ¿Quiénes más? Los unicitarios. No, nosotros sabemos que ellos abrazan doctrinas completamente heréticas. Y sabemos, mis hermanos, que al abrazar estas doctrinas heréticas, pues inmediatamente ellos no son nuestros hermanos. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? Ellos no son nuestros hermanos y ellos no forman parte de nuestra comunidad. Eso queda bastante claro. Pero déjeme decirle algo. Hay ciertas herejías que muchas veces han pasado por alto. Hay herejías que se han infiltrado en nuestras iglesias de una manera tan sutil
que a veces no nos hemos dado cuenta. ¿Amén? ¿Usted se ha dado cuenta por ahí de alguna? A ver, va pensando ya, va pensando. Mientras yo le voy comentando acerca de lo siguiente. Quisiera mencionarles un poquito acerca, para que me entiendan mucho mejor, porque como bien lo estaba diciendo por aquí nuestro hermano Cristian al recordarnos la palabra del Señor, que no hay nada nuevo debajo del sol. Hubo un movimiento que se llamó el montanismo. ¿Usted ha escuchado acerca del montanismo? ¿Ha escuchado acerca del montanismo? Bueno, si usted no lo ha escuchado, se lo comento rápidamente. El montanismo, también llamado por sus propios seguidores Nueva Profecía, fue un movimiento carismático que surgió en la segunda mitad del siglo II en Frigia, que es Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. Y en este movimiento se afirmaba que Dios hablaba directa y actualmente por medio de nuevos profetas, sobre todo, por supuesto, por medio de su líder Montano, que ahí proviene montanismo, y dos profetisas asociadas que se llamaban Priscila y Maximila. Montano, el líder fundador, se autoproclamó como el portavoz del Espíritu Santo. Y pues las otras profetisas, cuando hablaban, también supuestamente tenían la misma autoridad que este líder fundador. Algunas prácticas y creencias principales del montanismo fue, por ejemplo, la profecía actual. Ellos creían que el Señor seguía revelando cosas, ¿ok? Sostenían que el Espíritu Santo hablaba a través de Montano y las profetisas Priscila y Maximila. Y estas profecías que ellos daban tenían la misma autoridad que lo que había mencionado o habían dicho los apóstoles. Otras prácticas acerca de esto o creencias es que ellos hacían un énfasis espiritual en momentos en los cuales ellos tenían algún tipo de éxtasis o trance cuando supuestamente ellos hablaban en nombre del Espíritu Santo. Además de eso, también tenían un papel destacado con respecto a las mujeres, principalmente a Priscila y Maximila. Además de eso, también hablaban o ponían mucho énfasis en el tema escatológico, creyendo que el Señor vendría, o el reino del Señor vendría pronto y que la nueva Jerusalén descendería donde específicamente estaban ellos. Y además tenían un ejercicio moral sumamente estricto. Ellos ponían mucho rigor en el tema de los ayunos, la disciplina personal y en las prácticas de la penitencia. ¿Okay? Esas son algunas prácticas o creencias que tenían los montanistas, ¿no? Y a veces cuando uno ve estas cosas y se pone a examinar y uno dice, a ver, pero hay cosas que me suenan muy familiares. Por ejemplo, ahora que estuvimos mencionando el último punto acerca del ejercicio moral más estricto, donde ponían, por ejemplo, mucho rigor, mucho énfasis, eran muy rígidos en el tema del ayuno. A veces me recuerdo por ahí a alguna persona que por ahí dijo que había ayunado 41 días. Bueno, el hermano Vélez avisó que iba a salir chispa, ¿no? Este movimiento fue considerado herético debido a que reclamaban la continuidad de la revelación y por supuesto esto atentaba contra la autoridad y la enseñanza apostólica. La verdad, mis hermanos, es que si bien esto en los primeros siglos fue considerado como herejía por todas las creencias y prácticas que sostenían, lamentablemente el día de hoy nosotros podemos encontrar un eco de lo que fue el montanismo. Nosotros realmente encontramos un eco de lo que fue el montanismo, y esto lo encontramos en lo que algunos llamamos el neopentecostalismo. ¿Usted ha escuchado alguna vez el término neopentecostalismo? Bueno, si usted es pentecostal, con mucho más razón debería saber acerca del neopentecostalismo. Algunas maneras de poder identificar el movimiento neopentecostal, es precisamente viendo algunas de sus creencias y prácticas. Por ejemplo, usted en los neopentecostales va a escuchar mucho acerca de la prosperidad. Mucho acerca de la prosperidad.
Van a escuchar ustedes acerca del movimiento apostólico, del ministerio profético, de la guerra espiritual, pero en un sentido de grita, salta, tírate al piso, gira, estate sobre la banca y vuelve a saltar. Y también ponen mucho énfasis en el tema del pastorado femenino. Ya, esas son algunas maneras de identificar el movimiento neopentecostal. Mis hermanos amados, los que sabemos un poquito, y aquí ya yo también tengo que a veces ablandar un poquito mi corazón, porque yo sé que es así. Los pentecostales que sabemos un poquito del inicio del movimiento pentecostal, de 1900 hacia adelante, sabemos que el movimiento pentecostal cometió en sus inicios también algunos excesos. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Eso es algo que nosotros tenemos que aceptar. Eso realmente es así. Pero lo que nosotros estamos viendo en el neopentecostalismo es algo que ya atenta directamente contra la autoridad y la enseñanza apostólica y por ende atenta contra la enseñanza de Cristo. Es por eso necesario que nosotros podamos ir completamente en contra de aquellos movimientos neopentecostales y de sus enseñanzas y creencias. Veamos algunas similitudes con respecto al montanismo y los neopentecostales o movimientos carismáticos del día de hoy. Por ejemplo, también se reclama la revelación directa y continua. Tanto los montanistas como algunos grupos cristianos neopentecostales sostienen que el Espíritu Santo sigue hablando el día de hoy. Bueno, hermano, ¿usted ha escuchado quizá alguna persona o algún líder carismático que haya dicho en algún momento, el Espíritu Santo dice así? ¿Ha escuchado? Sí. Bueno, precisamente ahí está viendo esa práctica. Ellos reclaman y sostienen que el Espíritu Santo sigue hablando el día de hoy y sigue dando revelación de manera directa e inmediata a ciertos líderes religiosos e incluso a veces yendo en contra, la mayoría de veces, yendo en contra de la misma palabra del Señor. Por eso es que nosotros nos vamos a topar a algunas personas, por ejemplo, como, y al menos yo no tengo temor en mencionar algunos nombres, como el señor Guillermo Maldonado, que te puede decir, es bueno vivir por la palabra del Señor, pero es mucho mejor vivir por lo que Dios está diciendo hoy. Eso es lo que nosotros escuchamos precisamente a muchos líderes religiosos. Otra similitud que nosotros encontramos entre los montanistas y el grupo o movimiento neopentecostal es el énfasis carismático y profético. En ambos casos hay un fuerte protagonismo de la profecía, visiones, éxtasis y palabra directa del Espíritu Santo. Creo que el hermano Bel por ahí estaba mencionando acerca de algunas personas que andan diciendo, específicamente una dama, no conozco su nombre, que anda diciendo que su cuerpo es poseído por el ángel Gabriel, ¿no? Que su cuerpo es poseído por el arcángel Miguel, ahora último, ¿no, hermano? Ya, esas cosas, mis hermanos, son precisamente lo que nosotros vemos en estos grupos neopentecostales. Y una de las cosas que también vemos en similitud es que hay una crítica a la iglesia establecida. Los montanistas cuestionaban a los obispos por ser demasiado rígidos. Algo parecido ocurre cuando nosotros vemos a estos movimientos carismáticos o neopentecostales modernos, cuando acusan a muchas iglesias históricas de estar muertas o sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un concepto completamente equivocado de lo que es el Espíritu de Dios y por ende de la obra que hace el Espíritu de Dios. Nosotros vemos en las redes sociales, y yo sé que usted lo puede ver también y lo ha visto, muchas veces cuando ciertos líderes carismáticos ponen la mano sobre la persona y la persona se cae y está siendo tocado por el Espíritu Santo. Ok. La pregunta es, ¿cómo compruebo eso yo por medio de la Escritura? Porque ese es el punto central, mi hermano.
Si nosotros vamos a sostener algo, si nosotros vamos a creer algo, si nosotros vamos a tener alguna práctica, se tiene que sostener a la luz ¿de qué? Ah, muy bien. Pregunta, ¿cómo sostenemos eso a la luz de las Escrituras? Cuando la persona dice que está siendo tocada por el Espíritu Santo y comienza a hablar el Espíritu Santo por esa persona y comienza a temblar, pregunta, ¿dónde nosotros vemos eso sostenido en la Escritura? ¿Dónde lo vemos? Porque si yo no lo veo sostenido, o esa práctica sostenida a la luz de las Escrituras, simplemente, como yo lo he dicho muchas veces a los hermanos que a veces se conectan ahí a los live que hago, agarramos esa experiencia, la arrugamos y la tiramos a la basura. Eso no viene de parte de Dios. Algo que me parece muy curioso es lo que nosotros vemos en muchos de estos grupos, cuando por ejemplo señalan a los hermanos bautistas, yo no soy bautista, yo soy pentecostal, recuerden, o a los hermanos presbiterianos, y le dicen, no, es que esas iglesias están muertas. Esas iglesias no tienen el poder del Espíritu Santo. Ah, ¿y qué comprendes tú como poder del Espíritu Santo? ¿Comprendes saltar, brincar, tirarte al piso, convulsionar? ¿Eso para ti es el poder del Espíritu Santo? Bueno, muéstrame en la Escritura donde vemos nosotros eso sustentado. ¿Dónde lo vemos? Pero ese es su argumento, mis hermanos. Y yo les aseguro que cuanto más nosotros seamos bíblicos, cuanto más nosotros tratemos de sustentar o reflejar lo que nosotros creemos y practicamos a la luz de las Escrituras, hay muchas cosas que iremos desechando. Y cuando usted señale, hey, eso no viene de parte de Dios, o aquello que se está practicando, aquello que se está creyendo, no se puede sustentar a la luz de las Escrituras, ¿saben lo que le van a decir? Le van a decir que usted es un incrédulo. Le van a decir que usted no tiene al Espíritu Santo. Le van a decir que usted perdió su salvación porque el Espíritu Santo ya no habita en usted. Por eso no cree en las manifestaciones. Yo he escuchado y me he topado a muchas personas, hermanos, y muchos hermanos que están aquí lo saben, saben que es así. Ellos lo han visto. Pentecostales que me atacan siendo pentecostal porque no creen en las locuras que ellos creen. Porque en el momento en que tú agarras la Biblia y le dices, hey, muéstrame dónde en la Biblia dice que lo que tú crees o lo que tú practicas viene de parte de Dios, inmediatamente te van a atacar. Te van a decir que no eres pentecostal. Te van a decir que no eres creyente, que el Espíritu Santo se te fue. ¿Por qué? Porque son personas que espiritualizan todo y además lo espiritualizan mal. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando nosotros hablamos de lo espiritual, nosotros no tenemos nada más espiritual que esta palabra. Porque el mismo Señor Jesús dice, mi palabra es espíritu y es vida. Hermanos, yo les voy a decir algo. El Espíritu Santo no es loco para contradecir su propia palabra. No. A ver, yo veo cuando yo abro mi Biblia, vayan conmigo rápidamente. Cuando yo abro mi Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 23, pero antes de leer el versículo 23, nos topamos por ahí en estos días a una pastora, que los bautistas no creen en el hablar en lenguas, pues, que dicen que parecemos locos. Sí, porque no hay problema, parecemos locos, porque la palabra dice que el evangelio nosotros predicamos la locura de la cruz. A ver, estás torciendo los versículos. Versículo 23. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos
¿no dirán que estáis locos? Encontramos algunas congregaciones donde todo el mundo está hablando en lenguas. ¿Sí, no? ¿Están violentando la palabra del Señor, sí o no? Claro. Ahora, váyase al versículo final, al versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿De quién es esta palabra? ¿No es palabra del Espíritu de Dios? Y ahora el Espíritu de Dios supuestamente va a llevar a estas personas a hacer algo completamente contrario a lo que está en la palabra que el Espíritu Santo inspiró. ¿En serio? No, mis hermanos, nuevamente, cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, cuando nosotros estudiamos de manera correcta la palabra del Señor, entonces hay muchas cosas, muchas creencias, prácticas que en algún momento vamos a dejar de hacer o de creer. Nos damos cuenta, mis hermanos, que hay muchas similitudes entre el movimiento montanista y los neopentecostales el día de hoy. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo frenamos estas creencias heréticas que se han infiltrado el día de hoy en muchas congregaciones? Y volvemos a Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme, si no hablaren conforme a la palabra del Señor, es porque no les ha amanecido. Si no hablaren conforme a la palabra del Señor, es porque aún están en tinieblas. No, pero que el Señor me dijo. Ok, habla lo que el Señor te dijo. Ahora vamos a ver a la luz de las Escrituras. No se puede sustentar. Chao. No, pero es que el Espíritu Santo, ya, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a la palabra del Señor, están en oscuridad. No, pero es que yo he sido poseído por el arcángel Gabriel. A la ley y al testimonio. ¿Se dan cuenta? Cómo la palabra de Dios es el filtro por el cual tenemos que pasar todas las creencias y las prácticas que nosotros encontramos en estas iglesias neopentecostales, e incluso cosas que nosotros todavía vemos en nuestras congregaciones. Es necesario, mis hermanos, toda experiencia debe ser filtrada por la palabra del Señor. Les digo algo, ustedes recuerdan, por aquí el hermano estaba mencionando acerca de los mormones, ¿no? ¿Cuál es el inicio del mormonismo? ¿Cómo comienza el mormonismo? Comienza con la visión de José Smith, ¿no? Que él dice que vio al Padre y vio al Hijo y lo eligió como el nuevo profeta, ¿no? El último profeta hacia las Américas. Señores, a ver, bien sencillo. Si José Smith hubiera agarrado esta Biblia y hubiese filtrado por la palabra su experiencia, hoy día no tendríamos a los mormones. Así es sencillo. Pero debido a que esta persona no filtró su experiencia, sí, pero es que yo lo sentí real, lo que tú quieras, lo puedes sentir sumamente real. Mira, hermano, Pablo en la carta a los Gálatas dice: si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. A ver, hermanos, nos imaginamos lo que debe ser ver un ángel. ¿Usted se imagina por un momento qué se debe sentir ver un ángel? Algunos quizás nos quedemos completamente anonadados, no nos podamos mover. Otros hermanos quizás sientan terror al ver un ángel. No lo sé. Pero a ver, hermanos, aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, que es diferente al que nosotros os hemos anunciado, anatema. Así de sencillo. Porque no se puede sustentar a la luz de las Escrituras. Mis hermanos, vivimos en un tiempo donde abundan las voces, las experiencias y supuestas revelaciones, y muchos dicen: hey, Dios me dijo, tuve un sueño, recibí una nueva revelación. Sí, nosotros vemos mucho eso el día de hoy. Sin embargo, la Biblia nos enseña que toda experiencia es subjetiva, todo sueño y toda supuesta de revelación debe ser probado y juzgado por la palabra del Señor. Pues ella, y creo que esto es algo que los hermanos exponentes que siguen después de mí también lo van a señalar,
solo y únicamente la palabra de Dios es nuestra norma suprema de fe, conducta y práctica. No hay más que solo la palabra del Señor. Veamos algunos casos, por ejemplo, acerca de estos sueños y visiones. Vámonos rápidamente a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, el versículo 25 y 26. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén, por favor. Jeremías capítulo 23, versículo 25 y 26 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, dice el Señor, diciendo, soñé. Uy, se parece a lo que vemos el día de hoy, ¿no? Soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus, ¿qué? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Esto es lo que hacen los supuestos profetas que nosotros tenemos el día de hoy en varias congregaciones. Al contar sus sueños, sus experiencias, sus visiones personales, lo único que están haciendo es alejar al pueblo de Dios. Esto es lo que están haciendo estos supuestos profetas. Debemos entender, mis hermanos, que nosotros no estamos llamados a defender ni sueños, ni supuestas visiones, ni supuestas profecías o revelaciones. Nosotros estamos llamados a defender únicamente la palabra de Dios. Vámonos a Judas, que ya lo estuvo mencionando por aquí nuestro hermano Cristian. Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 3. Amén, ¿lo tienen? Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. ¿Estamos llamados a qué? A contender. Hermano, creo que se está durmiendo, hermano. ¿Estamos llamados a qué? Contender. Estamos llamados a contender. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, exactamente. Y ahí la palabra fe está señalando a la doctrina. Pero miren lo que dice. Esta fe o esta doctrina ha sido dada ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? La fe ha sido dada una vez a los santos. Esa doctrina se encuentra aquí. La palabra está completa. Toda enseñanza, toda doctrina que Dios ha querido darnos, ya la dio a sus santos, ya la dio a su iglesia, ya nos la dio a nosotros, mis hermanos. Si usted en su mano tiene su Biblia, usted tiene todo lo que necesita ya. Usted tiene toda la revelación. Se enganchó abajo el cable. Usted tiene toda la revelación dada por Dios. Usted no necesita más que eso. Es por eso que cuando nosotros leemos, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, búsquenlo conmigo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Y mira su utilidad, mi hermano. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta: ¿qué necesita usted para ser perfecto y preparado para toda buena obra? ¿Necesita nuevos sueños? No.
¿Nuevas revelaciones? No. ¿Necesita visiones? No, ya no necesita más. Usted tiene, yo también tengo esto, la Escritura, que hace de nosotros hombres perfectos, preparados para Dios, preparados para toda buena obra. Amén. Ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Necesitamos algo más? Mis hermanos, nosotros no necesitamos ya más revelaciones. Nosotros no necesitamos más visiones. Nosotros no necesitamos más sueños, porque hoy nosotros tenemos, ¿saben a quién? A Cristo. Amén. Quien es la revelación final, suprema y más sublime de Dios hacia nosotros. ¿Usted sabía eso? Que Cristo es la revelación final, suprema y más sublime de Dios hacia nosotros. Amén. Si nosotros tenemos a Cristo, quien es la revelación final, suprema y más sublime de Dios hacia nosotros, ¿para qué necesita más revelaciones? Si ya tiene la revelación de revelaciones, que es la persona de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, mis hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Estos son otros pasajes que usted debería tener marcado en su Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, no actualmente, en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por los profetas. ¿Eso dice? No. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mi hermano, yo quiero saber, ¿cuánto de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Seguro? Bueno, entonces levante la mano con seguridad, mi hermano. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano, usted tiene la revelación más sublime, más excelsa. Usted tiene la revelación perfecta ya morando en usted. Usted no necesita más revelaciones, más sueños, más visiones. Ya tiene a Cristo en su vida. Es por eso que incluso, lo puede apuntar, Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, nos dice lo siguiente: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis incompletos. Por eso necesitan más visiones. No. Y vosotros estáis completos en Él. Si usted tiene a Cristo, mi hermano, usted está completo. Dígalo conmigo. Completo. Usted está completo. No necesita más sueños, no necesita más visiones, no necesita más revelaciones, porque usted ya está completo en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, es necesario que nosotros levantemos la voz, es necesario que nosotros denunciemos precisamente estos movimientos y nos examinemos también a nosotros, porque de lo contrario estamos cayendo en algo que es malo. Piensa usted un momento, ¿qué cosas ha visto usted por las redes sociales? Bueno, aparte de la dama que dice que es poseída por el ángel Gabriel, ¿no? Aparte de eso, ¿qué cosas ha visto usted más en las redes sociales? A ver. Habla mucho de la agenda 2030. Bueno, usted ha visto a pastores que se atribuyen, pastores, ¿no? Que se atribuyen a hablar en nombre de Dios. Usted ha visto mucho eso. Acabamos de pasar, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, en Colombia falleció un precandidato a la presidencia, ¿no? Se apellidaba Uribe, no me acuerdo, Miguel Uribe creo que se llamaba. Y por ahí salió un profeta del día de hoy
y le decía a su familia, porque hay videos de eso, le decía, no, el Señor dice, el Padre dice que en tu familia nadie morirá. Y ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Falló el Señor? Pero él decía que el Padre le estaba diciendo. Bueno, hermanos, ahí vemos precisamente el claro ejemplo de alguien que habla en nombre de Dios, pero que en realidad no conoce a Dios. Y que agradezca que no estamos en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto. Porque según el Viejo Pacto, ¿qué es lo que le tocaba? Ser apedreado. Pero en el momento, y yo se lo vuelvo a repetir, en el momento en que usted comience a señalar las falsas profecías, las falsas visiones, las falsas revelaciones que usted vea en las redes sociales o incluso en las congregaciones que usted en algún momento visite, en ese momento usted va a ser considerado inmediatamente como alguien que es, por ejemplo, blasfemo del Espíritu Santo, incrédulo, que no tiene el poder de Dios, que no conoce el poder de Dios, como tantas veces también me lo han dicho a mí. Pero es necesario, mi hermano, es necesario, mi hermana, que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios. No, nosotros no estamos aquí para defender a hombres. Nosotros no estamos aquí para defender supuestas visiones, sueños, revelación. No, nosotros estamos aquí únicamente con el propósito de defender la palabra del Señor. Y en el momento en que alguien venga y me diga, no, es que el Señor me dijo, a ver, a la ley y al testimonio, si no habla conforme a la palabra de Dios, estás en tinieblas. No, dice nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones, ¿no? Imagínense, así le dicen descaradamente, ¿no? Nuevas revelaciones, ¿no? Es que de verdad, hermanos, esto es sorprendente. Y todo esto se da únicamente porque, y permítame hablar aquí ya en un sentido general, esto se da porque la iglesia no estudia la palabra. Si la gente estudiase la palabra, mis hermanos amados, bueno, ahí mi hermano no tiene filtro, ahí lo dice nomás. Excelente, hermano, excelente. Si los hermanos estudiásemos la palabra del Señor, mis hermanos, esta gente se queda en la calle. Pero los que están ahí escuchándolos, los que están ahí dándoles sus ofrendas, sus diezmos, sus pactos, ¿no? Porque ya sabemos que también utilizan la voz de Dios para hablar de pactar, ¿no? Claro, ¿no? A tal punto que incluso hemos escuchado por ahí a una supuesta profetisa decir que a punta de dólares nos mete al cielo. Y que tienen oídos. Claro, por supuesto. ¿No? Decirnos que ella le manda a los ángeles y los mandó a recoger sus joyas que se le habían quedado en algún hotel. Es que, hermanos, de verdad, yo admiro mucho a nuestros hermanos que se dedican mucho a defender la palabra del Señor contra grupos sectarios como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Y es bueno, contra los católicos, es bueno, yo los admiro. Pero así como hay que defender a los que vienen de afuera, también lamentablemente hay que defendernos de muchos que están dentro. Porque dentro del pueblo del Señor hay falsos maestros, hay falsos profetas. Y si nosotros no defendemos la palabra del Señor ante los que están dentro, también de qué vale defendernos de los que están afuera. La iglesia del Señor está siendo atacada por muchos lados, desde afuera, pero también desde adentro. Por eso es necesario que nosotros levantemos la voz y señalemos a todos aquellos falsos maestros, falsos profetas, que se atribuyen a hablar en nombre de Dios, cuando en realidad Dios no ha hablado por medio de ellos. Es necesario señalarlos y decir, hey, lo que tú estás hablando no se acomoda, no va acorde a la palabra del Señor. Y ustedes son testigos de eso. Voy terminando y quiero mencionarles algunas de las cosas que nosotros podemos incluso ver posiblemente en nuestras propias congregaciones. Por ejemplo, usted ha escuchado acerca de la risa santa. Usted ha escuchado, por ejemplo, de
De la borrachera espiritual. Ah, ya. De la nueva unción, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Usted ha escuchado acerca del manto apostólico, ¿no? De la paternidad espiritual. O no, vayámonos un poquito más allá con esta profeta Kay Lewis, hablando de la maternidad espiritual. Hermanos, ustedes solamente tienen que echar un vistazo en las redes sociales para que vean que dentro de la iglesia se escuchan tantas y tantas y tantas locuras. ¿Y dónde hay esto? En los grupos neopentecostales. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? ¿Pueden levantar su mano? Bueno, hermano, usted que es pentecostal y los hermanos que también no lo son, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo nosotros que estamos en el pentecostalismo, estamos llamados a estudiar la palabra del Señor. Para no dejar pasar a ni uno que se atribuye a hablar en nombre de Dios cuando en realidad no lo conoce. Amén. 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 Dios le bendiga nuevamente. Vamos a proceder después de la ponencia de nuestro hermano Eder Miranda a continuar con su ponencia con las preguntas. Si alguien tiene una pregunta o está todavía cavilando con las preguntas, yo quisiera comenzar con una interrogante, hermano Eder. Por ejemplo, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia que estas personas suelen usar, que es Jeremías, que dice, para validar justamente las nuevas revelaciones y visiones, y dicen, yo te enseñaré cosas que hombre no vio, que ojo no vio, ni hombre experimentó, y por eso vas a tener nuevas revelaciones, ¿no? ¿Cómo poder? Sí. ¿Cuál es el texto? Jeremías 33. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, y esas cosas ocultas son que los cielos se abren, que tú puedes ser arrebatado. Ezequiel Atacusi Gamonal dijo que él había entrado al tercer cielo y había dejado en la puerta a Ellen G. de Guay, a Charles C. Russell, a Joseph Smith, y a él se le había dado un nuevo. ¿Cómo poder responder citando la Biblia? Ellos citan la Biblia. Bueno, en el caso de lo que dice Jeremías, debemos entender, y por eso es necesario ubicarnos y saber que cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que ellos todavía tenían una revelación parcial. Ellos no tenían una revelación completa. ¿Okay? La revelación completa viene a darse luego ya con la venida de Cristo y todo lo que escriben sus apóstoles. Entonces, en ese sentido, pues Jeremías sí tenía revelación directa de parte de Dios. ¿Y esa palabra es para quién? Esa palabra es para Jeremías. Esa palabra es para Jeremías. Ahora, el hecho de que nosotros podamos clamar también al Señor no significa que al igual que Jeremías, entonces también Dios nos va a dar revelaciones, o sueños, o visiones, porque en realidad tenemos suficientes versículos bíblicos ya en el Nuevo Testamento, ya con la revelación completa, donde nos señalan que precisamente toda revelación tiene un punto cúlmine o máximo, que es en la persona de Cristo. No hay más que eso. Un momentito, hermana, antes de su pregunta queríamos, hermano, a ver si podríamos, vamos a visualizar un video porque para, un ratito, hermanito, un ratito, por favor. Un ratito, hermano. A ver si lo ponga stop. Justamente este es un tema que es de los peligros del neopentecostalismo. Estamos cuestionando los excesos, no al movimiento pentecostal, que ha sido de mucha ayuda para nuestro país y para gran parte de la fe cristiana, pero los excesos van a llevar justamente a este tipo de cosas que pasan. Adelante, hermano, por favor. Ok,
muy explícito, ¿verdad? Creo que ya no hay más comentarios que se pueda hacer. Básicamente hay algunos hermanos, bueno, la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sujeto al profeta. Vamos a tener la pregunta de nuestra hermana. Sí. Una consultita. Lo que pasa es que si en estos tiempos no tenemos revelaciones, ¿qué podríamos decir del libro del Apocalipsis? Si el libro del Apocalipsis son revelaciones. ¿Y qué podemos decir de aquellos hermanos que no tienen la palabra revelada dentro de su interior? O tendría que estudiarlo también, o llevar un curso, como usted. Nada más. Ok. Tenemos que comenzar preguntando, ¿hay alguno de nosotros que sea algún apóstol como Juan? No. ¿Hay algún apóstol aquí, al igual que Juan? La palabra dice Cristo, ¿no? Bueno, ¿hay algún apóstol que tenga, que haya sido elegido por Jesucristo y que haya caminado con Cristo en la tierra? ¿Hay algún apóstol? Bueno, precisamente nosotros vemos que los apóstoles, en primer lugar, tienen un respaldo especial de parte de Dios a ser los primeros comisionados a llevar el Evangelio, y ellos también reciben de Dios revelación. Ahora, la única manera en la cual nosotros podemos, o algunas personas pueden tratar de sustentar, tener visiones al igual que, o revelaciones al igual que Juan, es ellos levantándose como apóstoles. Pero una mala noticia, no hay más apóstoles como los 12. No hay más apóstoles como los 12. Ahora, con respecto a de aquellas personas que no tienen la revelación, bueno, es que nosotros ya tenemos la revelación y está acá. ¿Usted quiere compartir la revelación? Comparta la palabra revelada de Dios. Tenemos nosotros la palabra profética más segura. Si nosotros hablásemos de palabra revelada el día de hoy, tendríamos grandes problemas, porque entonces estaríamos asumiendo que alguna persona, al tener palabra revelada de parte de Dios, ese hombre o esa mujer estuviera siendo en ese instante inspirado. Y si es inspirado, Esteunustos, entonces eso haría su mensaje infalible. Y si es infalible, entonces continúa añadiendo todavía las palabras de esos profetas aquí en la Biblia. Entonces, no hay más palabra revelada el día de hoy. No hay más revelaciones. Nosotros tenemos únicamente este libro conocido como Biblia, como la palabra revelada de parte de Dios, inspirada de parte de Dios. Usted quiere que alguien conozca la palabra revelada de Dios, comparta la Biblia. ¿Habrá otra pregunta? ¿Habrá otra pregunta? Sí, aquí al joven que está en la primera fila. Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta y a ver si es que se puede analizar un argumento, ¿verdad? A ver, por ejemplo, la primera pregunta, el análisis sería, así como el movimiento neopentecostal hoy en día está surgiendo bastante, pero si nosotros observamos que este movimiento está ganando almas, no sé si usted se percatará que hay excesos, pero hay frutos de personas que se están conectando con Dios, ¿verdad? En ese sentido, pudiéramos llegar en el mismo análisis, lo mismo que pasó en el movimiento pentecostal cuando inició, que hoy por hoy sabemos que el movimiento pentecostal también tuvo excesos en su momento y era muy criticado, pero tuvo muchas ganancias de alma y fue de mucha bendición. Y hoy podemos observar eso porque somos algunos, usted como dice, hijo de una familia pentecostal y muchos de los que están aquí. ¿Será entonces, cuál puede ser ese análisis? ¿Será que Dios también, a pesar de esos excesos, puede usar este movimiento para ganar almas? Ese es uno. Lo otro, con respecto a la palabra de Dios, vemos que hay una profecía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando manifiesta que en los postreros tiempos, en el libro de Joel, las personas hablarán en lenguas, las personas manifestarán, ¿verdad? Dios les puede comunicar a ellos por sueños. Y si usted se percata, él habla para los postreros tiempos. Y en la Biblia, cuando dice postreros tiempos, habla desde
desde los tiempos finales, o sea, desde que Jesús asciende al cielo hasta su retorno. ¿Y en qué tiempo nosotros nos encontramos? Nosotros nos encontramos en ese sentido de la palabra en los postreros tiempos, ¿verdad? En finales de los tiempos. No hablo en el final de los tiempos según como se dice el comentario en todo el mundo, que por las evidencias, por los terremotos, y se basan en ellos para decir que estamos en los finales tiempos, sino en la profecía. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta ahí? Y creo que puedo acotar algo, ¿verdad? Si es que pienso yo que Dios sí puede hablar en sueños, sí puede hablar en profecía, sí puede hablar en la boca de alguien, pero, digo yo, usted de repente usted sabe y conoce un poco más, pero no puede hablar con respecto, invalide la palabra de Dios. Por ejemplo, me ha tocado experimentar a mí, soy un joven y me ha tocado ir a veces predicar a algunos lugares. Y yo he tenido experiencias en las cuales, por ejemplo, en un momento de consejo, he sentido algo fuerte en el corazón, ¿verdad? He sentido algo fuerte en el corazón y he sentido... Hay algo para decirle a esa persona, y cuando yo le he dicho lo que he sentido conversando para un consejo, esa persona me manifiesta, y me ha pasado muchas veces, esa persona me manifiesta: ¿cómo sabes que yo estoy pasando esto? ¿Cómo sabes de esta situación? Porque pareciera que tú me conocieras. Ahora, no digo, porque el exceso, ¿sabes dónde está? Me parece a mí que el exceso está cuando desde el público se dice: Dios me está hablando, o esto es de parte de Dios. ¿Me entienden? Y queremos hacer doctrina de ello. Yo creo que ahí están los excesos, pero no creo que Dios no hable en estos tiempos. He visto muchas experiencias. Incluso, por ejemplo, cuando hay personas que ponen las manos en el movimiento pentecostal, personas que colocan las manos, y hay personas que verdaderamente vienen endemoniadas, personas que vienen poseídas, y personas que son liberadas en ese momento, y ellos cuentan su experiencia. Entonces, ¿cómo podríamos enseñar a aquellas personas que han tenido esa experiencia? ¿Verdad? Esa es dos preguntas, ¿verdad? Un análisis y una pregunta. Bueno, gracias. A ver si me acuerdo, porque fue Fue grande. Comenzaste con el tema del movimiento pentecostal, ¿no? Sí, Miren, me estabas comentando que el movimiento pentecostal había salvado, ¿no? Algunas, había salvado almas, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar algo ahí, porque en realidad la gente no se salva por movimientos. Obviamente. La gente se salva únicamente escuchando la palabra de Dios, y Dios no está sometido a un movimiento en particular, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación, tenemos que entender que es únicamente Dios quien salva las almas. Independientemente de si el movimiento se llama pentecostal o bautista o cualquier movimiento, ¿no? Ahora, la pregunta es, el hecho de que haya ciertas personas que hayan sido salvas por la obra de Dios, ¿quita o anula los excesos? No. No. Exactamente. Entonces, nosotros creemos en lo que se conoce como la providencia de Dios. Nosotros creemos que hay personas que van a ser salvas aún incluso en algún momento estando quizá en alguna secta. ¿Creemos que pueden haber personas salvas que hoy día son católicas romanas? Claro. Y la evidencia de que van a ser de que son salvas es que en algún momento ellos van a salir de ahí. Creemos que estas personas, al ser iluminadas por la palabra del Señor, al ser confrontadas con la palabra del Señor, el Señor soberanamente hace una obra en ellos, y por ende, pues ellos van a terminar saliendo de estas sectas. Entonces, no depende tanto del tema del movimiento, sino únicamente señalar los errores, los excesos y, en algunos puntos, herejías que se están sosteniendo, independientemente de cómo se llame el movimiento. Entonces, en este caso estamos hablando del movimiento neopentecostal. En segundo lugar, me mencionaste lo que decía Joel. Bueno, lo que dice Joel tiene un cumplimiento que está en Hechos capítulo 2. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, el versículo... Recuerden que en Hechos capítulo 2 sucede lo que nosotros conocemos como la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
Dice el capítulo 14 en adelante: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, ¿no? Y serán en los postreros días, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿no? Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de la profecía de Joel específicamente, ¿dónde tiene un cumplimiento? Inicialmente en Hechos, ¿no? Inicialmente. Bueno, ¿y por qué Joel utiliza ese lenguaje de visiones, sueños, profecía? ¿Por qué? Porque Joel era lo que conocía Joel. Claro. Entonces hay que entender que Joel profetiza teniendo una revelación parcial nuevamente. Joel conocía la ley y sabía lo que Dios le había dicho a Moisés, y por ejemplo a Moisés se le dice, ¿no? Bueno, al pueblo judío se le dice que Dios iba a hablar a ciertos hombres por medio de visiones y sueños, pero que con Moisés hablaría cara a cara. Entonces eso es lo que conoce Joel, y en base a eso da precisamente esta profecía que comienza, o mejor dicho, tiene un cumplimiento en Hechos capítulo 2, el versículo 16 en adelante, donde se menciona. Eso no quiere decir que el día de hoy pues van a haber visiones, sueños y revelaciones. No. Ahora, ¿nosotros tenemos visiones, sueños y revelaciones? Sí, acá. No necesitamos más sueños, visiones y revelaciones. Ahora, entiéndanme bien. No estoy diciendo que Dios de manera soberana en algún momento no pueda en algún momento hacer que usted sueñe algo. Exacto. ¿Ok? Ahora, pero me voy a anclar de lo que tú dijiste. El problema es cuando se hace doctrina. Muy bien, el hecho de que uno sueñe algo no significa que eso sea doctrina. O norma, ¿no? No es una norma. Exacto. No es una norma. Ahora, eso no tiene que llevarnos a lo siguiente. Bueno, entonces si Dios puede darnos algún sueño, entonces también Él puede continuar hablando. No. Ya, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Exacto. Porque como ya leímos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. No hay más mensaje de parte de Dios que no sea su Hijo. No la hay. Amén. Y me añadiste algo más al final que no recuerdo quizá. De lo que él cuando hablaba con una persona. No, claro, el eso, Señor intercedía. por ejemplo, hay personas que tienen esas experiencias y a veces, claro, uno les puede predicar, les habla, pero a veces la misma experiencia es más fuerte que la misma palabra. Bueno, entonces ahí ya tenemos un problema. Claro, cuando nosotros vemos que la experiencia es mucho más fuerte que la palabra, automáticamente ya estamos en un problema, ¿no? Ahora, me estabas comentando de que en algún momento tú sentiste de parte de Dios decirle a alguien algo que tú no conocías. Bueno, eso simplemente se puede entender como la guianza del Espíritu Santo. O sea, no necesariamente es visión ni revelación. No necesariamente, exacto. Simplemente es guianza del Espíritu Santo. Ahora, nosotros que somos pentecostales, pues creemos que posiblemente ahí una persona sea usado con algún don. Pero como tal, revelación, no hay más. No hay más. Espero haber respondido tú. Sí, está bien, perfecto. Gracias. A ver, Luis. Hola, buenas tardes. Yo también soy pentecostal, por si acaso. Lo que voy a preguntar. Sé que el movimiento pentecostal hace como una rehabilitación espiritual, ¿no? Las asambleas de Dios, para separarse de los universitarios, hacen lo que es la asamblea. En esta época, según yo, porque yo veo tus videos, ¿no? Y veo la depravación que se está teniendo y el desconocimiento teológico, se podría hablar de una quinta ola del pentecostalismo, del neopentecostalismo, y si es necesario hacer lo que es una asamblea, ¿no? Entre los pentecostales, y sería así, para poder separar, porque en realidad yo ya no lo veo como un pentecostalismo lo que se está surgiendo, ¿no? O sea, y si es posible una visión positiva del pentecostalismo futuro, o puede que llegue a desaparecer como tal el movimiento, ¿no?
y tengan que ver otro tipo de, no sé si me dejo explicar todo. No, qué bueno que lo dices, hermano. Bueno, creo que la mayoría de personas reconocen por lo menos 3 olas del pentecostalismo, ¿no? Que ahí ya sería meternos en otro tema bastante amplio, ¿no? Por ahí algunas personas hablaron de una 4ª ola, no sé si el día de hoy se estará hablando de una 5ª, pero tenemos que entender que independientemente de cuál ola sea, hay mucha ignorancia en el pueblo pentecostal. Esa es la verdad. Y cuando digo ignorancia, estoy hablando de la ignorancia en la palabra del Señor. Y precisamente nosotros comenzamos este mensaje exhortando a los hermanos, exhortándome a mí mismo, a estudiar la palabra del Señor para precisamente poner todas estas cosas que nosotros vemos a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿hay un pensamiento positivo con respecto, o una perspectiva positiva con respecto al pentecostalismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque gracias a Dios, hoy en día muchos pentecostales están volviendo a la Biblia. Están volviendo a la Biblia. Yo soy uno de ellos. El hermano Bel es uno de ellos. Y yo sé que ustedes también son de ellos. Entonces, podríamos hablar de algún tipo de reforma en el movimiento pentecostal. Bueno, sabemos que no vamos a llegar a ser reformados, eso es un hecho. Pero sí podríamos hacer todo lo que nosotros podamos para corregir los excesos, las malas prácticas que lamentablemente están hoy en día en muchas congregaciones. Hacer un concilio creo que a estas alturas sería completamente imposible porque el pentecostalismo es demasiado amplio, demasiado grande. Entonces sería una labor titánica poder reunir, o por lo menos, ¿no?, incluso, ¿no?, decidir qué líderes van a ser representantes, ¿no?, para poder llevar ese concilio. No creo que quieran tener en su concilio a Guillermo Maldonado o a Cash Luna, no creo. Entonces un concilio como tal del pentecostalismo sería algo imposible, pero lo que sí podemos hacer es poner nosotros nuestro granito de arena. Nosotros estudiar, nosotros analizar todo a la luz de las Escrituras y ayudar a otros hermanos que estén expuestos a este tipo de cosas a filtrar todo por la palabra. En el momento en el cual nosotros filtramos todo por la palabra, mi hermano, no vamos a llegar a ser perfectos, pero creo que estaremos mostrando fidelidad a la palabra del Señor. Bueno, muy buenos días con todos. Lo que usted acaba de mencionar, pues en la conclusión que ha dado es que somos muy ignorantes muchas veces porque no leemos ni practicamos, como el Señor nos ha dicho, ¿no? No solamente está en el oír, sino en el hacer, ¿cierto? Entonces, y de verdad que el don que nos da el Espíritu Santo también nos habla sobre el don de la profecía, ¿no? Que también viene, ¿no? Y sí he visto ese don en un pastor, ¿no? Entonces lo vi claramente cuando él profetizó a una hermana, ¿no? Y le dijo: ándate al médico, porque estás a punto de morir. Por favor, ándate, he estado orando por ti. Entonces, y la hermana dice: pero el pastor está tan loco, sí, estoy bien, estoy completamente bien, no me pasa nada. Pero la hermana obediente se fue al médico. Y cuando fue al médico, el médico le dijo: te quedas internada en el hospital. ¿Pero por qué? Acabo de ver con lo que tú me has dicho que te duele esta parte de aquí nada más. Bueno, pero por eso no has venido. Sácate una ecografía, la ecografía que te ha sacado, tienes ahí un embarazo que no es es utópico, pero está dentro de tu esto y está a punto de estallar ahí en la trompa. Y si estalla, fatal para ti. Entonces, ella se quedó: pues yo embarazada, has tenido un embarazo falso. Entonces, y eso está dentro de ahí. Tenemos que operarte, sacarte, limpiarte y todo eso, si no queda fatal. Entonces, ella dijo: si no hubiera ido de repente, hubiera muerto de repente, ¿no? Entonces, y yo constato eso porque yo tuve un embarazo similar a lo de ella, ¿no? Que sí, tuve que ir, me desmayé y todo eso estuve mal, ¿no? Entonces, y me causó, o sea, dije, bueno,
yo creo que el Espíritu Santo nos da ese don a cada uno, o sea, no todos, a cada uno reparte como Él quiere, ¿no? Pero sí, hasta el don de lengua también, que es importante, ¿no? Y que de repente no todos lo tenemos, pero que el Señor nos da, nos reparte esos dones, ¿no? Y que es importante leerlo y también pedirle oración bastante, orar bastante con el Señor y hablar con el Señor, ¿no? Muy bien, bueno, nosotros creemos que Dios puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Nosotros creemos que el Señor sigue sanando, sigue obrando milagros. Si hablamos de los dones, tendríamos que, llevar otra lección para definir de qué trata cada don. No vamos a centrarnos en eso, pero en el caso de lo que está contando la hermana, no necesariamente tiene que ser un don. Basta con una guía del Espíritu Santo en cuanto a eso en particular. Como le digo, sería muy amplio hablar de cada uno de los dones y yo sé que incluso muchos hermanos más tendrían varias preguntas, pero creemos que el Señor puede guiar y mostrar algo que está pasando mal en alguna persona, pero no necesariamente eso lo hace el don específicamente. Hermano, bueno, acá se ha tratado del neopentecostalismo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia del neopentecostalismo y el carismatismo? Y a veces algunos hermanos creen que estos movimientos tienen pocos años, ¿no? O sea, 10 o quizás hasta 20 años de formado. Pero usted nos puede dar más información. ¿Hace cuántos años se formó estos movimientos? No. Lo que usted ha tocado es solamente unos puntos, ¿no? de lo que ellos creen y lo que han traído a la iglesia evangélica. Pero también hay otras cosas que estos dos movimientos tienen, ¿no? Como estrategias. Una de esas estrategias son los encuentros que hacen mucho daño, por ejemplo. No sé si se va a tocar o si en este día, no sé. Ok, gracias hermano. El neopentecostalismo con el carismatismo es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Ahora, los pentecostales de por sí creemos en los carismas, creemos en los dones. Pero cuando hablamos del neopentecostalismo o del carismatismo, estamos hablando de un exceso precisamente o un énfasis excesivo en estos temas. ¿Es algo nuevo? No, porque ya hemos visto el movimiento montanista, que precisamente se atribuía a ellos mismos tener una palabra fresca, revelación nueva de parte de Dios, y con eso también, por supuesto, también los carismas. Entonces, de ser algo nuevo no es algo nuevo, sino que debido precisamente a la falta de conocimiento de la palabra del Señor, es que hay muchas iglesias que comienzan a abrazar cosas que no pueden ser sustentadas a la palabra del Señor, y ya con eso le dan paso a todo el movimiento, por ejemplo, apostólico, profético, el pastorado femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, buenas. Yo creo que no debe ser novedad de todas las cosas que están pasando a nivel mundial. Yo nací en una iglesia de sana doctrina, de antigua. Dentro de 10 años entregué al Señor. Entonces he visto los cambios, cómo era antes y ahora cómo es. Pero exactamente como dijo el hermano, a partir de 2000, 2005, con esta corriente carismática, todos los movimientos se introducieron a nivel mundial. Y eso lo llamamos bíblicamente la apostasía, ¿no? Así que lo que tenemos que seguir haciendo es seminarios, congresos, así, para educar a la iglesia del Señor, ¿no? Porque muchos no están preparados. Exactamente. Es uno. Y dos, es que quería que aportes un poco, ¿no? Muchos predicadores o pastores lo que han hecho es copiarse por ejemplo, de Casluna hasta sus términos, que diciendo más, ¿no? Espíritu Santo, más.
por ejemplo, esas caídas para atrás que trajo Benny Hill. Yo me acuerdo cuando todavía estaba adolescente, Benny Hill vino y todo el estadio se caía para atrás. Y muchos predicadores, sobre todo latinos, se copian. Hasta ahora he visto mucha gente lo hace, ¿no? Entonces quisiera que aporte un poco más de lo que esas caídas que son terribles, ¿no? Bueno, para complementar un poquito también lo que me estaba diciendo el hermano, porque también mencionó acerca de unas otras cositas, la distorsión, si ustedes observan o leen incluso en internet, hay varios artículos sobre eso, acerca de las olas de las 3 olas del pentecostalismo, en el momento en el cual se comienza a desviar ya el tema para donde llegamos el día de hoy, es a partir de los años 50 en adelante. O sea, no es algo novedoso, o sea, ya eso hace algunos años está aquí entre nosotros. Comienza, por supuesto, inicialmente en Estados Unidos, y de ahí viene ya para todo lo que es Latinoamérica. Ya saben que los latinos somos muy copiones en ese sentido. Y bueno, ya comienza a surgir personajes como Benny Hinn, como Oral Roberts también, que ponía mucho énfasis en el tema de la prosperidad. Y luego ya eso llega pues hasta los predicadores modernos, como, ¿cómo se llama? Castellano, el de los G12, y ahí vemos el tema ya de los encuentros, que prácticamente, hermanos, a ver, el tema de los encuentros es prácticamente brujería. O sea, esa es la verdad, hermano. Si en algún momento a usted le invitan a un encuentro y se parece a lo de los G12, salga de ahí, no vaya a ese tipo de cosas, porque se ven muchas prácticas antibíblicas, mucha brujería. Y esto ha tomado mucho énfasis, sobre todo por alguna razón, en Centroamérica. En Centroamérica usted va a encontrar un montón de pastores que hablan cualquier cantidad de, perdón la expresión, pero cualquier cantidad de estupideces, barrabasadas. Por ahí tenemos, por ejemplo, a esta profeta Stephanie Santana, ¿no? Que anda diciendo que en los inodoros hay portales demoníacos y que los animales tienen portales demoníacos. Es que de verdad, es para reírse, hermano, pero usted va a encontrarse este tipo de cosas. Y ella prácticamente es discípulo de Harrigan, de Juan Carlos Harrigan. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que están acudiendo a estos pastores carismáticos, líderes carismáticos, precisamente porque desconocen la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que estábamos comentando: estudiar la palabra del Señor, ser fieles a ella, y que el Señor nos ayude a no poner énfasis en nuestras experiencias, sino a filtrar todo con la palabra de Dios. Amén.